Hola chicos, esta noche nosotros vamos a hacer algo un poco diferente. En lugar de huir de un asesino en un campamento de verano o intentar sobrevivir a una plaga medieval, vamos a retroceder en el tiempo. Y no me refiero a la época de los dinosaurios, ni siquiera a cuando la Tierra era una bola de lava. Vamos a retroceder a antes de todo eso, al momento en que el propio concepto de tiempo era solo una idea vaga en la mente de nadie, porque no había mentes para pensarla. Es el tipo de vacío que hace que el espacio profundo parezca un centro comercial abarrotado en vísperas de Navidad. Piénsalo, si te dejaran caer ahí, probablemente no sobrevivirías a eso, más que nada porque no habría un tú al que dejar caer. Pero esta noche, tú eres diferente. Eres una conciencia, un punto de vista. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Tu apoyo es increíble y me permite seguir creando estas pequeñas escapadas nocturnas para ti. Y ya que estás en ello, deja un comentario abajo diciendo desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu parte del mundo. Siempre me fascina ver cómo esta comunidad se extiende por todo el globo. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo. Y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras flotando. No hay arriba ni abajo, ni luz ni oscuridad en el sentido en que las conoces. Estás en el caos. No es un vacío violento, sino una quietud infinita, una sopa primordial de potencial puro. Es como el silencio absoluto que se produce un segundo antes de que caiga el primer trueno de una tormenta. Un silencio cargado de todo lo que está por venir. No hay nada que ver, pero lo sientes todo. Y entonces, algo cambia. Una vibración lenta y profunda, como la nota más baja de un órgano cósmico, comienza a resonar a través de la nada. Desde este potencial sin forma, una entidad comienza a condensarse. No la ves con ojos, la percibes como un concepto que toma sustancia. Es Gea, la Tierra. No es una esfera azul y verde todavía, sino una base, un fundamento, una plataforma ancha y sólida que de repente te da un abajo. Es el suelo sobre el que se construirá toda la realidad. Sientes su inmensidad, su poder latente, la promesa de vida dormida en su interior. Y mientras te acostumbras a su presencia, otra entidad se forma, extendiéndose sobre ella como una cúpula infinita. Es Urano, el cielo. No es azul con nubes blancas, sino un velo de estrellas y noche pura. Una contraparte celestial para la solidez terrenal de Gea. Se arquea sobre ella, cubriéndola por completo. Su conexión es instantánea, una ley fundamental del nuevo universo. No hay un cortejo, no hay una primera cita, simplemente son cielo y tierra, dos mitades de un todo. Los historiadores todavía debaten si el caos de Hesíodo era un vacío absoluto o una masa desordenada de elementos primordiales. Para ti, siente como ambas cosas. Un vacío que de repente se ha organizado en dos fuerzas opuestas y complementarias. Urano parece un poco posesivo desde el principio, cubriendo cada centímetro de Gea, sin dejar espacio para nada más. Es la primera relación del universo, y ya parece un poco codependiente. Por ahora, sin embargo, todo está en calma. Flotas en este nuevo espacio definido, sintiendo la energía crepitante entre estos dos seres primordiales. Una energía que sugiere que la creación apenas acaba de empezar. El universo no vino con un manual de instrucciones, pero sus dos primeros componentes parecen saber exactamente qué hacer a continuación. La calma no dura mucho. La energía que sentías crepitar entre Gea y Urano se convierte en un acto de creación. De su unión comienzan a surgir nuevos seres. No nacen de la manera en que los mortales entienden el nacimiento. Emergen de Gea, como si las propias montañas cobraran vida y se pusieran de pie. Son los titanes, 12 de ellos. 6 hombres y 6 mujeres. Sientes su poder crudo y elemental. Océano, cuyas profundidades giran en su interior. Seo, la encarnación de la inteligencia. Crío y Perión, el de la luz. Jápeto, el perforador. Y el más joven, Cronos, de mente retorcida y ambiciosa. Y junto a ellos, las titánides. Febe, la brillante.
Mnemosine, la memoria misma. Rea, la madre futura. Temis, la ley divina. Tetis y Tía. Son enormes, una primera generación de dioses con un poder que hace temblar la propia estructura de la realidad. Pero no son los únicos. También nacen los cíclopes, gigantes de un solo ojo, que son maestros herreros, y los hecatónquiros, monstruosidades con 100 manos y 50 cabezas, el tipo de criatura que te haría apagar el juego y no volver a jugar nunca más. Mientras estas criaturas caminan sobre la superficie de Gea, sientes un cambio en Urano. El asombro de la creación se agria y se convierte en miedo. Mira a sus hijos, especialmente a los cíclopes y a los hecatónquiros, y no ve un legado, ve una amenaza. Su poder es inmenso, su apariencia monstruosa. La paranoia se filtra en el tejido del cielo, una ansiedad cósmica que lo envenena todo, y decide actuar. En un acto de tiranía inimaginable, Urano agarra a sus hijos, uno por uno, y los empuja de vuelta a las profundidades de Gea. Los encierra en el lugar más oscuro y profundo de su ser, un lugar que más tarde se conocerá como el Tártaro. Imagina la escena. Es el peor caso de vete a tu habitación de la historia. No solo los envía a su cuarto, sino que los aprisiona dentro de su propia madre. Sientes el dolor de Gea. Es un dolor físico, una presión inmensa que la hace gemir. Está embarazada de sus propios hijos, que ahora son prisioneros dentro de ella. El mundo no puede respirar, no puede expandirse. Es un dolor emocional, la traición de su compañero, el sufrimiento de sus hijos. Los historiadores todavía debaten si la descripción de Urano, escondiendo a sus hijos, era una metáfora de la supresión de desastres naturales, como terremotos y volcanes que surgen de la Tierra, o un relato literal de tiranía familiar. Desde tu perspectiva, se siente terriblemente personal. Una curiosidad de esta época es que los nombres de los titanes a menudo se correspondían con conceptos fundamentales, como si el universo estuviera creando su propio organigrama: océano para el mar, Hiperión para la luz, Temis para la ley. Estaban definiendo la realidad a medida que nacían. El hecho histórico relevante aquí es que muchas culturas antiguas creían que las grandes estructuras megalíticas, como las murallas de la ciudad de Micenas, eran tan masivas que solo podían haber sido construidas por gigantes o cíclopes, no por manos humanas. La idea de estos seres primordiales y poderosos dejó una marca duradera en la psique humana. Por ahora, sin embargo, solo sientes la creciente presión. Gea sufre, los titanes se retuercen en su prisión interior, y Urano reina en un cielo silencioso y paranoico. Algo tiene que ceder. La presión aumenta, y con ella, un plan desesperado comienza a formarse en el corazón de la Tierra. La presión dentro de Gea se vuelve insoportable. Es el dolor de una madre, la frustración de un planeta y la furia de una diosa traicionada, todo en uno. Su amor por Urano se ha convertido en un odio profundo y resonante. No puede luchar contra él directamente. El cielo es vasto y poderoso, pero sabe que la clave de su venganza reside en los hijos que él despreció. En la oscuridad de su prisión interior, Gea habla con sus hijos titanes. Les cuenta su plan. Su voz es un susurro sísmico que solo ellos pueden oír. Les ruega que la ayuden, que se venguen de su padre tiránico. Pero la mayoría de ellos están aterrorizados. El miedo a Urano es absoluto. Todos guardan silencio, excepto uno, el más joven, Cronos. Siempre resentido, siempre ambicioso, él ve su oportunidad. Sientes su fría determinación resonar a través de la tierra. Él acepta el plan de su madre. En respuesta, Gea canaliza todo, su dolor y poder, en un solo acto de creación. De su propio ser, extrae un metal gris y brillante, el adamantino, y lo moldea en una herramienta formidable, una hoz dentada, una arpe. No es solo una hoja, es un arma capaz de herir a un ser primordial. Imagina el peso de esa arma en tus manos, fría y terriblemente afilada, zumbando con un poder geológico. Gea le entrega la hoz a Cronos y le explica el plan. Debes esperar a que Urano descienda para yacer con ella, como hace cada noche. En ese momento, será vulnerable. Tú, como Cronos,
Esperas en la oscuridad. La anticipación es una tensión eléctrica. Y entonces, ocurre. Urano, ignorante de la conspiración que se gesta debajo de él, desciende. En el momento en que cubre a Gea, tú actúas. Con un movimiento rápido y brutal, blandes la hoz. El acto es rápido, impactante, y cambia el cosmos para siempre. No es sangriento en el sentido mortal. Es una separación conceptual. El cielo es cortado de la tierra, permanentemente. Urano retrocede, con un grito de dolor y sorpresa, flotando ahora a una distancia inalcanzable. El patricidio cósmico es un tema recurrente en las mitologías del antiguo cercano Oriente. La historia de Cronos derrocando a Urano tiene sorprendentes paralelismos con el mito hurrita, en el que el dios Kumarbi derroca a su padre Anu, el dios del cielo, de una manera muy similar. Esto sugiere que estas historias podrían haber viajado a través de las rutas comerciales y culturales. La hoz se convierte en el símbolo de Cronos, una herramienta tanto de destrucción como, irónicamente, de cosecha, ya que su reinado marcaría el comienzo de la Edad de Oro. Los historiadores todavía debaten si el nacimiento de Afrodita desde el mar fue una adición posterior al mito para integrar a una diosa de origen oriental en el panteón griego, o si siempre fue parte de la historia de la castración de Urano. Desde tu posición, ves cómo las gotas de la esencia de Urano caen sobre la tierra, dando a luz a las furias vengativas y a los gigantes. Y la parte cercenada, arrojada al mar, comienza a burbujear y a formar espuma, de la cual emergerá una nueva diosa. Cronos, el hijo menor, el que se atrevió, ahora es el rey. Libera a sus hermanos titanes de su prisión, y por un momento hay una sensación de triunfo. Pero la maldición de un padre moribundo, que predice que Cronos sufrirá el mismo destino, se cierne sobre el nuevo reino como una nube invisible. Y tú piensas, y yo que creía que mi drama familiar era complicado, con Cronos en el trono, el cosmos entra en una nueva era. Los titanes, ahora libres, establecen su dominio. Por un tiempo parece una mejora. Este período es recordado en los mitos como la Edad de Oro, un tiempo de paz y abundancia idílicas, donde la tierra producía alimentos sin necesidad de trabajo y los seres vivían largas vidas sin sufrimiento. Te instalas en esta era de aparente perfección. El aire es dulce, el mundo es eternamente primaveral. Es el tipo de utopía que la gente intenta recrear en los festivales de música, pero con menos barro y precios más razonables. Sin embargo, bajo esta superficie dorada, sientes una corriente de ansiedad. Es la maldición de Urano, la profecía que susurró mientras se retiraba. Tú también serás derrocado por tu propio hijo. Esta frase se repite en la mente de Cronos como un eco interminable. Cronos se casa con su hermana, la titánide Rea. Su unión es poderosa, pero está manchada por el miedo. Pronto, Rea da a luz a su primera hija, Hestia. En un mundo normal, esto sería motivo de celebración. Pero tú ves el pánico en los ojos de Cronos, la profecía, su propio hijo o hija. La paranoia lo consume. En un acto que hiela el alma del cosmos, Cronos toma a la recién nacida, abre sus fauces y se la traga entera. La engulle, intacta, aprisionándola dentro de su propio ser. Sientes la conmoción y el horror de Rea. Es una repetición de la tiranía de su padre, pero de una manera aún más personal y grotesca. El ciclo continúa. Rea da a luz a Deméter, y Cronos se la traga. Da a luz a Hera, y Cronos se la traga. Da a luz a Hades y a Poseidón, y a cada uno le espera el mismo destino. Cronos se toma la frase «podría comerte a besos» de una forma demasiado literal. Su método de crianza es, por decirlo suavemente, poco convencional. Los historiadores todavía debaten si la confusión entre Cronos, el titán, y Cronos, la personificación del tiempo, fue un error lingüístico posterior o una fusión intencionada de conceptos por parte de los Mei, filósofos y poetas. La idea de que el tiempo, Cronos, consume todo lo que crea es una alegoría increíblemente poderosa y encaja perfectamente con este mito. El rey del universo se ha convertido en una prisión viviente para sus propios hijos.
impulsado por el miedo a perder el poder que tanto le costó ganar. El hecho histórico aquí es que el concepto de una edad de oro, gobernada por Cronos, o Saturno para los romanos, fue muy influyente. El Festival Romano de la Saturnalia, celebrado en 1900 diciembre, era un tiempo de fiesta, banquetes, intercambio de regalos y una inversión de los roles sociales, donde los amos servían a sus esclavos. Era una celebración nostálgica de este paraíso perdido, una breve vuelta a la época de Cronos antes de que su paranoia lo arruinara todo. ¿Te imaginas lo incómodas que debían ser las fiestas de bienvenida para los bebés en la corte de los titanes? ¿Trajiste un regalo para el bebé? Sí, pero deberíamos dárselo a Cronos directamente. Parece que tiene hambre. Mientras tanto, sientes la creciente desesperación de Rea. Ha perdido 5 hijos, está embarazada de nuevo, y el terror se mezcla con una nueva y fría determinación. No puede permitir que vuelva a suceder. La desesperación de Rea ha llegado a un punto de inflexión. El dolor de perder a 5 hijos ha forjado en ella una resolución de acero. No permitirá que el sexto corra la misma suerte. Sola y embarazada, busca el consejo de sus propios padres, Gea y Urano, la tierra y el cielo. A pesar de la traición de Cronos, sus abuelos cósmicos escuchan. Gea, en particular, siente el eco de su propio sufrimiento y trama un plan de engaño para salvar a su nieto y finalmente castigar a su hijo. Sigues a Rea mientras viaja en secreto a la isla de Creta, un lugar remoto y salvaje. Allí, en la oscuridad protectora de una cueva profunda en el monte Dicte, da a luz a su hijo, Zeus. El aire en la cueva es húmedo y huele a tierra y piedra mojada. El único sonido es el eco del goteo del agua. Inmediatamente, el plan se pone en marcha. Rea le entrega el bebé Zeus al cuidado de ninfas del bosque, como Adrastea e Ida, quienes lo alimentarán con la leche de la cabra Amaltea. Para proteger al niño, un grupo de guerreros divinos, los Couretes, montan guardia en la entrada de la cueva. Cada vez que el bebé Zeus llora, ellos golpean sus lanzas contra sus escudos, creando un estruendo metálico y rítmico que ahoga los llantos del niño, ocultándolo del oído vigilante de Cronos. Eran, básicamente, el primer sistema de seguridad del mundo, con una máquina de ruido blanco incorporada. Mientras Zeus está a salvo, Rea debe enfrentarse a su aterrador marido. Con el corazón latiéndole con fuerza, envuelve una piedra de tamaño similar al de un bebé en pañales. Te acercas a Cronos junto a ella. Ves la ansiedad en su rostro, la paranoia que nubla su juicio. Está tan consumido por su miedo que ni siquiera mira de cerca. Toma el bulto que Rea le ofrece y sin dudarlo, se lo traga. Sientes el sonido sordo de la roca deslizándose por su garganta. Es un momento de una tensión increíble. Por un instante, temes que se dé cuenta del engaño, pero no lo hace. Siente el peso en su estómago y creyendo que ha neutralizado otra amenaza, se relaja. Tú sientes la abrumadora mezcla de alivio y triunfo sombrío de Rea. Su hijo está a salvo. El tirano ha sido engañado. La piedra que Cronos se tragó, conocida como el ónfalo, se convirtió en un objeto de inmensa importancia. Un hecho histórico. Fascinante es que una piedra cónica, que se creía que era el ónfalo original, se exhibía en el santuario de Apolo en Delfos, un lugar que los antiguos griegos consideraban el ombligo o centro del mundo. Los peregrinos podían viajar y ver la misma roca que salvó al futuro rey de los dioses. Los historiadores todavía debaten si los Couretes eran figuras míticas inventadas para la historia, o si su leyenda se basa en los rituales reales de cofradías de guerreros cretenses que realizaban danzas ruidosas con armas para sus rituales de iniciación. Por ahora, dejas a Rea con su secreto y te concentras en la cueva de Creta, donde un pequeño dios crece en fuerza cada día, bebiendo leche de cabra divina y siendo arrullado por el choque de lanzas y escudos, completamente ajeno a que su padre reina, creyéndose seguro, sin saber que su perdición está aprendiendo a caminar. La cueva en Creta ya no puede contener tu poder. Has crecido, no en el lento y torpe transcurso de los años mortales, sino con la velocidad de una tormenta que se acumula en el horizonte. Pasas de ser un niño cuidado por ninfas a un dios joven y formidable.
tu cuerpo rebosante de una energía que hace crepitar el aire. Te has alimentado de ambrosía y néctar, la dieta de los dioses, y te sientes vibrante, fuerte, listo. El paisaje escarpado de Creta ha sido tu campo de entrenamiento. Has luchado contra bestias salvajes, has escalado las montañas más altas solo para sentir el viento, y has aprendido a sentir el poder de la tormenta en tus propias venas. Es una infancia que se parece menos a unos dibujos animados y más a un montaje de entrenamiento de una película de acción. La cabra amaltea que te amamantó es un recuerdo querido, en un gesto de gratitud. Más tarde, colocarás su imagen en los cielos como la constelación de Capricornio. Un día, mientras estás en la cima de una montaña, sintiendo el mundo a tus pies, una presencia se acerca. Es tu abuela, Gea, la tierra misma. No aparece como una figura, sino que te habla a través del viento y el retumbar de la tierra. Te revela toda la verdad, una historia que ya sentías en tu sangre, pero que nunca habías escuchado en su totalidad. Te cuenta sobre la tiranía de tu padre, Cronos, sobre tus 5 hermanos y hermanas que languidecen dentro de él, no muertos, sino atrapados en una prisión viviente. Te cuenta que tu destino no es solo sobrevivir, sino gobernar, liberar a tu familia y reclamar el cosmos. Sientes una mezcla de ira justa y una ambición electrizante. Eres un hijo del destino, sí, pero con una causa que vale la pena. Sabes que no puedes enfrentarte a Cronos y a toda la generación de titanes tú solo. Necesitas a tus hermanos. Necesitas liberarlos. El plan comienza a formarse y Gea te guía. Para liberar a tus hermanos, primero debes hacer que Cronos los vomite. Necesitas un emético cósmico. Gea te dirige hacia la titánide Metis, la personificación de la sabiduría y la astucia. Ella, que ve el reinado de Cronos como un callejón, sin salida de paranoia, accede a ayudarte. Prepara una poción, una mezcla de néctar dulce y hierbas potentes que podrían hacer que una montaña vomitara. Los historiadores todavía debaten si la figura de Metis, la personificación de la sabiduría, fue siempre una entidad separada, o si originalmente representaba la propia astucia inherente de Zeus, que más tarde fue personificada como una diosa distinta. Con el vial de la poción en tu poder, dejas Creta. Es la primera vez que sales de tu santuario. El mundo es vasto, y tu misión es la más peligrosa que se pueda imaginar. Te vas a presentar en la corte de tu padre, el titán que se come a sus hijos, y le vas a ofrecer una bebida. La idea de que un niño divino sea criado en secreto para derrocar a un rey tirano es un arquetipo histórico poderoso, presente en las leyendas de figuras como Ciro el Grande de Persia. Tu historia, sin embargo, es la original, la que establecerá el patrón para todas las demás. Te acercas al monte Othris, el hogar de Minoa-Samtosi. Los titanes, con el corazón lleno de una determinación fría como el acero. Llegas a la corte de los titanes en el monte Othris. El lugar es de una escala abrumadora, construido con una grandeza pesada y sombría que refleja el reinado de su paranoico rey. Te presentas no como el hijo perdido, sino como un joven dios viajero, un copero en busca de un señor al que servir. Tu poder está velado, tu linaje oculto. Cronos, sentado en su enorme trono, te mira con ojos antiguos y cansados. No ve a su hijo, no siente el peligro, solo ve a un sirviente joven y capaz, y te acepta en su servicio. La tensión es casi insoportable. Cada momento que pasas allí, sirviendo néctar a los titanes que no saben que están brindando con su propia perdición, es una prueba de nervios. Finalmente, llega el momento. Te acercas al trono de Cronos, con una copa especial llena del néctar mezclado con la poción de Metis. Tu mano no tiembla, se la ofreces como el tributo más exquisito. Cronos, sediento y ajeno, la bebe de un solo trago. Por un segundo, el silencio es absoluto. Sientes que todo el cosmos contiene la respiración. Entonces, el rey titán se estremece. Un retumbar profundo surge de su interior. Se agarra el estómago. Su rostro se contorsiona no de dolor, sino de una convulsión cósmica. Se inclina y con una arcada que sacude la montaña, expulsa el primer objeto, la piedra,
El ónfalo, envuelto todavía en jirones de tela, cae al suelo con un ruido sordo. Cronos aprende por las malas una lección muy importante. Nunca bebas nada que te dé tu misterioso nuevo copero sin leer antes los ingredientes. Pero es solo el principio. Después de la piedra, viene el resto. En orden inverso al que fueron tragados, tus hermanos emergen. Primero, Poseidón, con la furia del océano en sus ojos. Luego Hades, silencioso y sombrío, envuelto en una oscuridad palpable. Después de él, tus tres hermanas. Hera, con una dignidad real y una mirada de furia contenida. Deméter, cuyo poder sobre la vida hace que las flores broten en el suelo de piedra a sus pies. Y finalmente, Hestia, la primera en ser tragada, que emerge con una calma serena, como el corazón de un fuego inextinguible. No son bebés, han madurado dentro de su padre, convertidos en dioses y diosas adultos, plenamente conscientes y poderosos. Se ponen en pie, confundidos por un instante, y luego la comprensión y una ira fría y pura se apoderan de ellos. La regurgitación como renacimiento es una imagen extraña pero poderosa. En algunas prácticas de culto griegas, la purificación implicaba un tipo de purga para limpiarse del miasma o contaminación espiritual. En ese momento, tú, Zeus, revelas tu verdadera identidad. Los 6 hermanos, los hijos de Cronos, estáis reunidos por primera vez. Una curiosidad de este momento es el estatus único de Hestia. Al ser la primera en ser tragada y la última en salir, era a la vez la mayor y la menor de los hermanos, una dualidad que le confería un honor especial. Los historiadores todavía debaten si la descripción de los dioses emergiendo como adultos fue una conveniencia narrativa o si simboliza que su poder y dominios ya estaban plenamente formados y simplemente esperando ser liberados. La batalla estalla allí mismo, en el Salón del Trono, un caos de poder recién liberado contra la tiranía establecida. Es la primera escaramuza de la guerra que está por venir. La escaramuza en el Salón del Trono de Cronos es solo el comienzo. Aprovechando el caos, tú y tus hermanos recién liberados escapáis del monte Otris. Necesitáis un cuartel general, un bastión desde el cual librar esta guerra inevitable. Vuestra elección es la montaña más alta del mundo conocido, un pico cuyas cumbres perforan las nubes, el Monte Olimpo. Desde aquí declaráis la guerra. El universo se divide en 2 facciones claras. De vuestro lado, los olímpicos, los 6 hermanos unidos por la sangre y la venganza. Del otro lado, en el monte Otris, los titanes, liderados por un Cronos enfurecido y sus leales hermanos, como el poderoso Atlas, destinado a un papel crucial, y el astuto Jápeto. Sin embargo, la división no es perfecta. Algunos titanes de segunda generación, como Prometeo y su hermano Epimeteo, leen los vientos del cambio y deciden que un universo gobernado por la paranoia de Cronos no es un buen negocio. Se unen a tu causa, ofreciendo su astucia y previsión. El titán Océano, en una jugada digna de Suiza, declara su neutralidad, manteniendo sus vastos dominios acuáticos fuera del conflicto. Es el equivalente cósmico de decir: vosotros arreglad vuestros asuntos, yo me quedo aquí siendo un océano. Y así comienza la titanomaquia. No es una guerra de meses, sino de 10 largos años. Imagina una década de conflicto incesante a una escala que la mente mortal apenas puede concebir. No hay ejércitos de hombres, sino de fuerzas primordiales. Las montañas se arrancan de sus cimientos y se lanzan como proyectiles. Los mares hierven con la furia de Poseidón y los cielos se iluminan con el poder latente de tu rayo. Cada batalla sacude la propia estructura de la realidad. Es como la peor reunión familiar de la historia, pero con más lanzamiento de montañas y menos ensalada de patatas. El Monte Olimpo, un lugar real en Grecia, se convierte en vuestro hogar y fortaleza. Sus picos, a menudo envueltos en nubes, lo hacían el lugar perfecto en la imaginación griega para la morada de los dioses. Pero a pesar de vuestra furia y vuestro poder combinado, la guerra llega a un punto muerto. Los titanes son increíblemente fuertes y resistentes. Tienen la fuerza bruta y la experiencia de haber gobernado el cosmos.
Vosotros tenéis el fuego de la juventud y una causa justa, pero la balanza de poder está peligrosamente equilibrada. 10 años. Sientes el peso de ese tiempo. Una década de lucha interminable, donde ninguna de las partes puede asestar el golpe definitivo. Los historiadores todavía debaten si la guerra de 10 años debe interpretarse literalmente o si el número 10 es simbólico en la cultura griega, representando un período de tiempo largo y completo, una prueba de resistencia definitiva para establecer la supremacía. Estás en un punto muerto cósmico. La energía se gasta, la destrucción es inmensa, pero la victoria sigue estando fuera de vuestro alcance. Te das cuenta de que la fuerza y la furia no son suficientes. Necesitas un factor decisivo, un as en la manga. Y entonces recuerdas las historias de tu abuela Gea, historias sobre otros hijos, de Urano, también encarcelados, olvidados en las profundidades del mundo. El estancamiento de 10 años te ha enseñado una lección crucial. El poder bruto solo te lleva hasta cierto punto. Necesitas aliados, un cambio de juego que rompa el equilibrio de una vez por todas. Siguiendo el consejo de Gea, te embarcas en una misión a las profundidades más oscuras del cosmos, el Tártaro. Desciendes a esa prisión primigenia, un abismo de oscuridad y desesperación donde tu padre había encarcelado a tus tíos. Allí encuentras a los cíclopes y a los hecatonquiros, todavía encadenados como los había dejado Urano. Cronos, en su paranoia, nunca los liberó. Sientes su resentimiento acumulado durante eones. Con tu poder, rompes sus cadenas. Su gratitud es inmensa y, lo que es más importante, práctica. Los cíclopes, cuyos nombres, Brontes, Trueno, Estéropes, Relámpago y Arges, Brillo, personificaban la tormenta. Son maestros herreros. Inmediatamente ponen sus habilidades a tu servicio. En las Symphomas, forjas del Tártaro, crean armas de un poder sin igual. Para tu hermano Hades, forjan el yelmo de la oscuridad, un casco que otorga invisibilidad a quien lo lleva. Para Poseidón, fabrican el tridente, un arma capaz de agitar los mares hasta la locura y hacer temblar la tierra. Y para ti, Zeus, te entregan el regalo definitivo, el arma que definirá tu reinado. Los rayos. Cuando los sostienes por primera vez, sientes un poder crudo y absoluto, la furia de la tormenta contenida en tu mano. Mientras tanto, los hecatonquiros, los gigantes de 100 manos, se preparan para la batalla. Son la artillería definitiva. Darle a Hades un casco de invisibilidad es el mejor regalo que se le puede hacer a un introvertido. Regresas al campo de batalla, pero esta vez no estás solo. La marea de la guerra cambia de forma instantánea y brutal. La batalla final de la Titanomaquia es un espectáculo de poder abrumador. Desde la cima del Olimpo, lanzas tus rayos, saetas de pura energía que atraviesan los cielos y golpean a los titanes con una fuerza que nunca antes habían enfrentado. Poseidón, con su tridente, abre grietas en la tierra, haciendo que los titanes tropiecen y caigan, mientras los océanos se levantan para engullirlos. Hades, invisible con su yelmo, se mueve entre ellos como un fantasma, sembrando el pánico y el desorden. Y los hecatonquiros, desde las laderas, arrancan picos de montañas y los lanzan de 100 en 100, una lluvia de rocas que oscurece el cielo. Los titanes, que antes parecían invencibles, ahora están a la defensiva, abrumados por un arsenal que no pueden igualar. El concepto de un herrero divino que forja armas mágicas es un arquetipo mitológico común, desde el martillo de Thor hasta la lanza de Cu-Chulainn. Los cíclopes son la versión griega de estos artesanos sobrenaturales. Los historiadores todavía debaten si la inclusión de los hecatonquiros fue una exageración poética de Hesíodo para enfatizar la escala de la batalla, o si representan una memoria distorsionada de antiguas máquinas de asedio o fenómenos naturales catastróficos. La guerra termina. Los titanes son derrotados, redondeados y arrojados al abismo del Tártaro, donde sus antiguos compañeros de prisión, los hecatonquiros, se convierten en sus carceleros. El viejo orden ha caído. El universo está en silencio, esperando que los vencedores decidan su destino.
El eco de la última batalla se desvanece, dejando un silencio que resuena en todo el cosmos. La guerra ha terminado. Los titanes están encarcelados. El mundo, marcado por cicatrices pero intacto, está a vuestra disposición. Tú y tus hermanos, Poseidón y Hades, junto con vuestras hermanas, sois los nuevos dueños de la realidad. Pero con la victoria llega la pregunta más importante. ¿Cómo gobernar? ¿No queréis repetir los errores de vuestro padre, donde un solo gobernante acapara todo el poder y se consume por el miedo a perderlo? En un acto de sorprendente sabiduría y justicia, decidís no luchar por el botín, sino dejarlo en manos del destino. Vais a echar a suertes los reinos del mundo. Es la versión cósmica de sacar la pajita más corta. Tú, Zeus, y tus dos hermanos, preparáis los lotes. La tensión del momento no es de rivalidad, sino de aceptación solemne del destino. Cada uno de vosotros saca un lote. A ti, Zeus, te toca el más largo, los cielos y el aire, y con ellos, la supremacía sobre todos los demás, convirtiéndote en el rey de los dioses y de los hombres. Sientes el inmenso peso de la responsabilidad que cae sobre tus hombros. Poseidón saca el segundo lote, el dominio sobre todos los mares, océanos, ríos y lagos. Sientes su naturaleza turbulenta y cambiante, encontrar un eco en su nuevo reino. Y Hades, tu hermano mayor, saca el lote más corto. Su dominio será el inframundo, el vasto y brumoso reino de los muertos. No es un castigo, sino una parte esencial del nuevo orden. Hades no es un dios del mal, como una figura diabólica posterior. Es el solemne y justo gobernante de las almas, un papel necesario y respetado, aunque temido. De hecho, rara vez sale de su reino, tomándose su trabajo muy en serio. La tierra misma y la cima del monte Olimpo se declaran territorio común, pero tu trono, como rey, se establece en el Olimpo, que se convierte en la morada de la nueva familia gobernante. Este acto de dividir una herencia echando suertes era una práctica humana real en el mundo antiguo, una forma de evitar conflictos entre hermanos. Aplicar esta costumbre a los dioses los hacía más comprensibles y sus decisiones más legítimas para el público griego. Se establece el Panteón Olímpico. Los 12 olímpicos principales toman sus asientos de poder. Sois tú y tus 5 hermanos, y a vosotros se unen los dioses de la siguiente generación: Apolo y Artemisa, tus hijos, Ares y Hefesto, hijos de Hera, la brillante Afrodita, nacida de la espuma del mar, y el veloz Hermes, tu mensajero. Los historiadores todavía debaten si la aparente mala suerte de Hades al recibir el inframundo refleja una jerarquía de poder preexistente entre los cultos a los dioses ctónicos de la tierra y el inframundo y los más prominentes cultos a los dioses olímpicos celestiales. La nueva dirección está en su sitio. El universo tiene un nuevo organigrama. La primera orden del día: organizar el plano de asientos en el Olimpo, lo que, como en cualquier gran evento, seguro que es una pesadilla logística y política. Con el orden celestial establecido, vuestra atención colectiva comienza a dirigirse hacia abajo, a la superficie de la Tierra, donde una nueva y frágil creación está a punto de hacer su entrada. Desde tu trono en el Olimpo, observas el mundo. Es un reino magníficamente ordenado, con los mares bajo el control de Poseidón, el inframundo gobernado por Hades y los cielos bajo tu mando. Todo está en su sitio, funcionando como una maquinaria cósmica perfecta. Pero la Tierra, aunque exuberante y llena de vida animal y vegetal, parece silenciosa. Carece de un espectador, de una criatura que pueda mirar al cielo y asombrarse. Es entonces cuando tu atención se centra en el titán Prometeo. Él, cuyo nombre significa previsión, desciende del Olimpo. Lo sigues con la mirada mientras viaja a las orillas de un río en la región de Fóside. Allí se arrodilla. Lo ves tomar un puñado de arcilla roja y húmeda, mezclarla con el agua del río y comenzar a trabajar. No está construyendo una vasija ni un ladrillo. Con una habilidad artística que te sorprende, empieza a moldearla. Arcilla en una forma familiar. La vuestra, la de los dioses.
Una figura erguida sobre dos piernas, con dos brazos capaces de trabajar y un rostro vuelto hacia el cielo. Es un proceso lento y deliberado. Prometeo parece estar haciendo arte cósmico, y su lienzo es el propio mundo. Una vez que las figuras de arcilla están completas, frágiles y sin vida, la diosa Atenea, tu hija, desciende y sopla un hálito de vida en ellas. Y así, ante tus ojos, nace la humanidad. Los ves dar sus primeros y vacilantes pasos. Están desnudos, confundidos, sin saber qué hacer. Se acurrucan juntos para protegerse del frío. Sus ojos parpadean ante la luz del sol. Son una versión en miniatura y frágil de vosotros, los dioses. Los ves y sientes una mezcla de curiosidad y un ligero desdén. Son como un nuevo prototipo de tecnología, pero sin manual de usuario ni fuente de alimentación. La creación del hombre a partir de la arcilla es un tema casi universal en la mitología mundial, desde el Enkidu de la epopeya de Gilgamesh hasta el Adán del Génesis, lo que sugiere una conexión humana fundamental con la tierra como fuente de vida. Una curiosidad del mito sostiene que la arcilla que Prometeo utilizó estaba impregnada de la esencia de los titanes caídos, lo que explica la doble naturaleza de la humanidad. Un cuerpo mortal y frágil, pero un espíritu que contiene una chispa de rebeldía y divinidad. Los historiadores todavía debaten si el mito de la creación de la humanidad por Prometeo era el relato de origen predominante en toda Grecia, o si coexistía con otras creencias, como la de que los humanos habían surgido directamente de la tierra, un concepto conocido como autoctonía. Desde tu elevada perspectiva, ves a estas criaturas luchando por sobrevivir en un mundo para el que no están preparados. Y lo que es más importante, ves la mirada de Prometeo. No es la de un creador satisfecho, sino la de un padre preocupado. Sientes su creciente compasión, y una pequeña alarma suena en tu mente divina. La compasión, sabes, a menudo conduce a actos imprudentes. La alarma en tu mente divina resulta estar bien fundada. La compasión de Prometeo por sus creaciones se convierte en un plan de acción. Él ve a los humanos tiritando en la oscuridad de la noche, cazados por bestias, incapaces de cocinar los alimentos que recolectan. Para él, su existencia es una lucha miserable y decide que necesitan una ventaja, una herramienta que los eleve por encima de los animales. El fuego. Pero el fuego es un privilegio divino, un poder que tú has reservado exclusivamente para el Olimpo. La confrontación comienza de forma sutil, con un truco. En un lugar llamado Mecona, se celebra una reunión para decidir cómo se repartirán los sacrificios entre dioses y hombres. Prometeo, actuando como árbitro, descuartiza un buey y prepara dos ofrendas. Una es una pila de huesos sin valor, ingeniosamente cubierta con una capa de grasa blanca y apetitosa. La otra son los mejores cortes de carne, ocultos, bajo el aspecto desagradable de las vísceras y el estómago del animal. Te pide que elijas la porción de los dioses. Engañado por la apariencia, eliges la grasa brillante. Al descubrir el engaño, tu ira es inmensa. Como represalia directa, decretas que el fuego nunca será entregado a la humanidad. Pero Prometeo no es de los que se rinden. Su desafío se vuelve más audaz. Lo observas mientras toma el tallo hueco de una planta de hinojo, una cañaheja. La elección es brillante. El exterior del tallo es resistente, pero su médula es seca y arde lentamente, convirtiéndolo en una especie de cerilla natural de larga duración. Con esta herramienta, sube sigilosamente al Olimpo. Algunas versiones dicen que robó una brasa de la forja de Hefesto, otras que tomó una chispa del carro de Apolo mientras pasaba. Sea como sea, lo consigue. Oculta la brasa brillante dentro del tallo y desciende a la tierra. Te imaginas la escena. Se acerca a un grupo de humanos acurrucados y les presenta el tallo. De él, saca la brasa y la coloca sobre una pila de hojas secas. Por primera vez, los humanos ven una llama controlada. Sientes su asombro, su miedo inicial, que se transforma en fascinación. Sienten el calor, ven la luz que ahuyenta las sombras. Es un momento que cambia el juego. La posesión del fuego
Fue, de hecho, un punto de inflexión en la evolución humana real, permitiendo cocinar alimentos, endurecer herramientas, protegerse de los depredadores y crear un centro social. Prometeo acaba de hacer el equivalente antiguo de filtrar un secreto tecnológico de alto nivel. Los historiadores todavía debaten si el truco del sacrificio en Mecona fue una justificación mítica para las prácticas de sacrificio existentes, donde los griegos quemaban los huesos y la grasa para los dioses mientras se comían la carne, o si la historia misma dio forma a cómo se realizaban los rituales. En el Olimpo ves las consecuencias de este acto. Al caer la noche, la tierra ya no es una mancha oscura. Pequeños puntos de luz parpadean por todas partes. Las hogueras de la humanidad, cada una de ellas es un faro de desafío a tu autoridad. Te han engañado y desobedecido. La ira que sientes es fría, vasta y terrible. Prometeo ha cruzado la línea 2 veces, y ahora habrá un castigo. Las hogueras que salpican la oscuridad de la tierra son como brasas en tus propios ojos. La afrenta de Prometeo no es solo un robo, es una declaración de que tu juicio es erróneo y tu autoridad desafiable. Tu furia no es una explosión, caliente y rápida, sino una presión fría y creciente que exige una retribución ejemplar. Convocas a tus ejecutores, las personificaciones de tu poder, Kratos, poder, y Vía, fuerza. También llamas a Hefesto, tu hijo, el herrero de los dioses. La orden es clara e irrevocable. Deben llevar a Prometeo a los confines del mundo, a las desoladas y barridas por el viento cumbres de las montañas del Cáucaso. Sigues la sombría procesión. Ves la reticencia de Hefesto, que siente lástima por su compañero, Titán, pero no se atreve a desobedecerte. Lo ves forjar cadenas de adamantino, las mismas de las que estaba hecha la hoz de Cronos, y atar a Prometeo a una roca escarpada. El castigo no termina ahí. La encarcelación es solo el principio. Desde el Olimpo, envías a uno de tus mensajeros más fieles, un águila enorme y feroz. Su tarea es un ciclo de tormento eterno. Cada día, sin falta, el águila descenderá en picado y, con su pico y sus garras, devorará el hígado de Prometeo. Y cada noche, como es inmortal, su hígado se regenerará por completo, solo para que el tormento pueda comenzar de nuevo al amanecer siguiente. Es un castigo de una crueldad calculada. La elección del hígado es significativa. Los antiguos griegos lo consideraban la sede de las emociones. Estás atacando no solo su cuerpo, sino el centro mismo de su espíritu desafiante. Es una clara señal de que tu política de tolerancia cero hacia la insubordinación implica águilas y órganos internos. Pero incluso con Prometeo, encadenado y gritando en una montaña lejana, tu ira no se ha calmado. Él fue solo una parte del problema. La humanidad, que se beneficia de su transgresión, también debe ser castigada. Sin embargo, un castigo directo como un diluvio o una plaga parece demasiado simple, demasiado burdo. Tu venganza será más elegante, más astuta. Les darás un regalo, un castigo que ellos mismos aceptarán, que acogerán en sus hogares con los brazos abiertos. Es el equivalente divino a regalarle a tu vecino ruidoso una batería para su hijo pequeño. Los historiadores todavía debaten si el castigo de Prometeo es una simple advertencia contra la ibris, el orgullo desmedido contra los dioses, o si también contiene una crítica a la tiranía divina, presentando a Prometeo como un mártir trágico por el conocimiento. Convocas a los dioses en el Olimpo. Tienes un nuevo proyecto de creación en mente, y cada uno de ellos desempeñará un papel en la elaboración de esta hermosa calamidad. Reúnes a los dioses en el gran salón del Olimpo. El aire crepita con tu poder mientras expones tu plan para la sutil venganza contra la humanidad. La orden va primero a Hefesto. Le mandas que tome de nuevo tierra y agua y moldee una figura a imagen y semejanza de una diosa doncella, dotándola de una forma que inspire asombro. A continuación, te diriges a tu hija Atenea, la sabia, para que le insufle vida y le enseñe las artes femeninas, como el tejido y el bordado, habilidades que la harán parecer virtuosa y deseable. Luego, le toca el turno a Afrodita, la diosa del amor. Ella se acerca a la figura de arcilla y le concede una gracia irresistible,
una belleza cautivadora y el poder de evocar un deseo doloroso en los corazones de los hombres. Pero el regalo más crucial viene de Hermes, el mensajero, el embaucador. Él le otorga una mente astuta, una naturaleza curiosa y, según el poeta Hesíodo, una mente desvergonzada y un carácter engañoso. Cada dios y diosa le añade un don, y como es la que tiene todos los dones, la llamas Pandora. Es una obra maestra, un caloncacon, o mal hermoso, como se la describió, una criatura de una belleza deslumbrante, diseñada para ser la ruina de la humanidad. Una vez que está completa, adornada con ropas finas tejidas por las gracias y joyas de oro, es la encarnación de un caballo de Troya humano. El plan entra en su fase final. Le ordenas a Hermes que la escolte hasta la tierra y la presente como un regalo a un destinatario muy específico, Epimeteo, el hermano de Mimocentos y Prometeo. Su nombre significa el que piensa después, o pensamiento tardío, y es famoso por su impulsividad. Sabes que Prometeo, antes de ser encadenado, le había advertido explícitamente a su hermano que nunca aceptara un regalo de Zeus. Pero cuando Epimeteo ve a Pandora, su mente se queda en blanco. Está tan hechizado por su belleza divina que todas las advertencias se evaporan como la niebla matutina. Epimeteo, haciendo honor a su nombre, tiene el pensamiento justo después de haber tomado la decisión. Olvida la promesa hecha a su hermano y, con una sonrisa tonta en el rostro, acoge a Pandora en su hogar. El hecho de que el mito presente a la primera mujer como el origen del sufrimiento humano es un poderoso reflejo de la estructura patriarcal de la sociedad griega antigua. Los historiadores todavía debaten si la figura de Pandora fue creada por Hesíodo como una figura puramente negativa, o si es una demonización de preexistentes y más poderosas diosas de la tierra y la fertilidad, reduciendo el poder femenino a una fuente de problemas. Pandora ya está entre los hombres, aceptada y admirada, pero no ha llegado con las manos vacías. La has enviado con un último objeto, un regalo de bodas, una jarra de cerámica grande y sellada. Pandora se instala en la vida con Epimeteo. El mundo, aunque ahora tiene fuego, sigue siendo un lugar relativamente sencillo. Pero en la casa de Epimeteo hay un objeto que atrae la atención de Pandora de forma constante: la jarra de almacenamiento, o pitos, que le diste. Le habías dado una instrucción muy clara y sencilla. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debe abrirla. Por supuesto, esto es una parte fundamental de tu plan. Sabías que la curiosidad que Hermes le había implantado sería una fuerza irresistible. Para Pandora, la jarra sellada es una tortura. ¿Qué podría haber dentro que requiera tanto secretismo? Telas preciosas, joyas de los dioses, el secreto de la inmortalidad. La pregunta la corroe día y noche. La ves dar vueltas alrededor de la jarra, tocar su tapa de arcilla, debatiéndose internamente. La prohibición es precisamente lo que la hace tan tentadora. Es la prueba definitiva de no aprietes este botón rojo. Finalmente, la curiosidad gana la batalla. Un día, cuando está sola, se acerca a la jarra, decidida, con manos temblorosas, rompe el sello y levanta la tapa. Lo que sucede a continuación no es un destello de luz, ni la aparición de un tesoro. En su lugar, un enjambre de cosas oscuras y susurrantes sale, zumbando de la jarra, como una plaga de insectos espectrales. No son monstruos físicos, sino algo mucho peor. Son todos los males y miserias del mundo: la enfermedad, la vejez, el sufrimiento, la guerra, el hambre, la pobreza, la envidia, el odio, la traición, todos los dolores y penas que la humanidad nunca había conocido. Se esparcen por el aire, invisibles y silenciosos, e infectan el mundo de los hombres. Ves cómo la primera discusión estalla entre amigos, cómo el primer cuerpo se dobla por la fiebre, cómo la primera mirada de codicia pasa de un hombre a otro. La era de la inocencia ha terminado de forma abrupta y brutal. En pánico, Pandora reacciona y cierra la tapa de golpe, pero es demasiado tarde. El daño está hecho. Todos los males han escapado y ahora son parte permanente de la experiencia humana. Bueno, casi todos. Mientras el silencio vuelve a la habitación,
Pandora oye un débil aleteo dentro de la jarra. Con vacilación, levanta de nuevo una pequeña rendija de la tapa. De ella sale una última cosa, no oscura y amenazante, sino con una luz tenue y temblorosa. Es Elpis, la esperanza. Es lo único que quedó atrapado dentro. La caja de Pandora es en realidad una mala traducción posterior. La fuente original de Hesíodo menciona un pitos, una gran vasija de almacenamiento de cerámica, no una caja ornamentada. Los historiadores todavía debaten apasionadamente sobre el significado de que la esperanza se quedara en la jarra. Fue un acto de misericordia, el único consuelo que dejaste para que la humanidad pudiera soportar todos los males. ¿O fue la esperanza el peor de los males? Una ilusión que prolonga la agonía de los hombres, dándoles la falsa promesa de que las cosas podrían mejorar. La ambigüedad es, quizás, el punto clave. El mundo es ahora un lugar de sufrimiento, pero también el escenario donde nacerá un nuevo tipo de mortal, uno forjado en la adversidad, el héroe. Con el mundo ahora lleno de dificultades, el escenario está listo para una nueva clase de mortales. Los héroes, forjados en el crisol de la adversidad que tú mismo creaste. Y decides, en tu infinita y a menudo problemática sabiduría, que el mundo necesita un campeón, un héroe para superar a todos los demás. Bajas la mirada del Olimpo y tus ojos se posan en Alcmena, la virtuosa y bella reina de Tirinto. Para engendrar al más grande de los héroes, necesitas a la más digna de las madres mortales. Tu plan es clásico y efectivo. Adoptas la apariencia de su marido, Anfitrión, que está convenientemente lejos en la guerra. En tu disfraz pasas una noche con ella, una noche que, con tu poder, alargas mágicamente para que dure lo que 3 noches normales. Esa misma noche, el verdadero Anfitrión regresa. El resultado es que Alcmena queda embarazada de gemelos, Íficles, hijo del mortal Anfitrión, y Alcides, tu hijo semidios, que más tarde será conocido como Heracles. En el Olimpo no puedes contener tu orgullo. Anuncias jactanciosamente que un descendiente tuyo, destinado a gobernar a todos los que le rodean, nacerá ese mismo día. Este es tu error. Tu esposa, Hera, escucha tu alarde. Su paciencia con tus infidelidades se agotó hace mucho tiempo. Sientes su furia, no como una tormenta caliente, sino como un frío glacial y calculador. Actúa con una rapidez y astucia devastadoras. Primero, se acerca a ti y, con una dulzura fingida, te hace prestar un juramento inquebrantable sobre el río Estigia, que el niño de tu linaje que nazca ese día será, en efecto, el rey. Atrapado en tu propio orgullo, juras. Inmediatamente, Hera se apresura a actuar. Ordena a Ilitia, la diosa de los partos, que retrase el nacimiento de Heracles y al mismo tiempo acelere el de su primo, Euristeo. Euristeo nace primero, un niño débil y prematuro, pero es de tu linaje. Por tu propio juramento, este niño insignificante es ahora el rey destinado. La venganza de Hera acaba de empezar. Su odio por el niño es palpable. Cuando Heracles es solo un bebé en su cuna, junto a su hermano, Íficles, ella envía a 2 enormes serpientes venenosas para que lo maten. Observas desde el Olimpo, curioso por ver qué pasará. Mientras Íficles llora de terror, el bebé Heracles se despierta. No llora, suelta una risita de diversión, y sus manos de bebé, ya imbuidas de una fuerza divina, se lanzan hacia las serpientes. Agarra a cada una por el cuello y las estrangula con una facilidad asombrosa, como si fueran simples sonajeros. El nombre original de Heracles era Alcides. Más tarde fue rebautizado como Heracles, que irónicamente significa la gloria de Hera, en un vano intento de apaciguar a la diosa. No funcionó en absoluto. Los historiadores todavía debaten si la rivalidad entre Hera y Heracles refleja un conflicto histórico real entre los centros de culto dedicados a Hera, como Argos, y los que veneraban al héroe, sirviendo el mito como propaganda religiosa. La leyenda de tu mayor hijo ha comenzado no con una coronación, sino con un acto de fuerza prodigiosa y la sombra de un odio inmortal. Heracles crece y se convierte en un hombre de una fuerza y vitalidad incomparables. Es amable, poderoso
y por un tiempo parece feliz. Se casa con la princesa Megara y tiene hijos. Por un breve periodo parece que podría escapar del odio de Hera, pero la diosa no ha olvidado su rencor. Esperó el momento perfecto para atacar, no su cuerpo, sino su mente. Observas con una sensación de impotencia cómo Hera le inflige un ataque de locura divina. En su delirio, su mente se retuerce. Ve a sus seres queridos como enemigos monstruosos, una ilusión horrible proyectada por la diosa. Cuando la locura finalmente se desvanece, la realidad lo golpea con la fuerza de un mazo. Está destrozado por una culpa que consume el alma. En busca de penitencia y purificación, viaja al lugar más sagrado de Grecia, el oráculo de Delfos. La Pitia, la sacerdotisa de Apolo, canaliza la voluntad de los dioses, fuertemente influenciada por Hera, por supuesto, y le da su sentencia. Es aquí donde se le da su nuevo nombre, Heracles, y se le ordena servir a su primo, el débil rey Euristeo, durante 12 años y realizar 10 trabajos que él le imponga. Llegas con él a la corte de Euristeo, el rey que le robó su derecho de nacimiento. El rey, cobarde y resentido, y susurrado por Hera, le asigna el primer trabajo, una tarea diseñada para ser suicida: matar al león de Nemea. Esta no es una bestia ordinaria, es una criatura monstruosa cuya piel dorada es invulnerable a cualquier arma, forjada por el hombre. Sigues a Heracles hasta la región de Nemea. Ves cómo sus flechas rebotan inofensivamente en el cuero del león. Su espada no le hace ni un rasguño. Su famoso garrote de madera de olivo se rompe contra su cráneo. Al darse cuenta de que las armas son inútiles, Heracles utiliza su ingenio. Localiza la guarida del león, que tiene 2 entradas. Bloquea una de ellas y acorrala a la bestia en el interior. Allí, en la oscuridad, lucha contra el monstruo con sus propias manos. La batalla es primordial, una prueba de fuerza bruta. Finalmente, rodea el cuello del león con sus poderosos brazos y lo aprieta hasta que la vida abandona a la bestia. Para desollarlo, utiliza la única herramienta lo suficientemente afilada, una de las propias garras del león. Se viste con la piel invulnerable, su icónico trofeo. Cuando Heracles regresa a Micenas, llevando el cadáver del león sobre sus hombros, el rey Euristeo se queda absolutamente aterrorizado. En un acto de cobardía suprema, se esconde en una gran jarra de bronce, un pitos. El uso de este objeto como escondite es una forma de resaltar su cobardía. Curiosamente, es el mismo tipo de recipiente que abrió Pandora. A partir de ese momento, decreta que Heracles debe dejar las pruebas de sus trabajos fuera de las puertas de la ciudad. Los historiadores todavía debaten si los 12 trabajos son una compilación de mitos de héroes locales que fueron absorbidos por la figura de Heracles, o si fueron concebidos como un ciclo narrativo único. Un trabajo ha terminado, 9 quedan, y tu hijo, ahora vistiendo la piel de su primera victoria, espera la siguiente tarea imposible. Desde la seguridad de su jarra de bronce, el rey Euristeo, todavía temblando, emite el segundo trabajo para Heracles. La tarea es aún más monstruosa que la primera. Debe viajar a los pantanos de Lerna y matar a la Hidra, una bestia serpentina con múltiples cabezas. Sigues a tu hijo hasta el fétido pantano. La Hidra emerge de las aguas oscuras y es una pesadilla hecha realidad. Tiene 9 cabezas y la del medio brilla con un resplandor antinatural. Es inmortal. Para empeorar las cosas, el aliento de la criatura es venenoso, y su sangre es un veneno tan potente que un solo rasguño es mortal. Heracles se lanza a la batalla, aplastando las cabezas de la Hidra con su garrote, pero se enfrenta a un problema frustrante. Por cada cabeza que destruye, 2 más furiosas, crecen en su lugar. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Mientras lucha, Hera, que nunca pierde la oportunidad de hacerle la vida más difícil, envía a un cangrejo gigante para que le muerda los talones y lo distraiga. Con un pisotón de irritación, Heracles aplasta al cangrejo. Al darse cuenta de que no puede ganar por la fuerza bruta, pide ayuda a su sobrino Yauriga y Olao. Juntos, idean una estrategia. Cada vez que Heracles aplasta una de las cabezas de la Hidra,
Iolao se apresura con una antorcha y cauteriza el cuello sangrante. El fuego abrasador impide que crezcan nuevas cabezas. Trabajan en equipo, un ritmo de golpe y quemadura, hasta que solo queda una cabeza, la inmortal. Con su espada, Heracles la corta de un tajo, y para asegurarse de que no cause más problemas, la entierra bajo una enorme roca. Antes de irse, sumerge sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, dándose un arsenal de proyectiles mortales que le serán muy útiles en el futuro. Sin embargo, al regresar, Euristeo, en un movimiento clásico de mal jefe, se niega a contar este trabajo, alegando que no es válido porque recibió ayuda. El tercer trabajo requiere una habilidad diferente, no la fuerza, sino la paciencia y la velocidad. Debe capturar a la cierva de Cerinea, una criatura increíblemente rápida, con cuernos de oro y pezuñas de bronce, sagrada para la diosa Artemisa. Heracles sabe que no puede dañarla, así que la persigue. La persecución dura un año entero. Lo sigues a través de valles, montañas y bosques, una maratón de resistencia divina. Finalmente, después de un año de carrera ininterrumpida, la cierva está agotada. Él la captura con cuidado y la lleva viva de vuelta a Euristeo. La región de Lerna era un lugar real en la antigua Grecia, conocido por sus manantiales y pantanos, un escenario perfecto para un monstruo acuático. Como curiosidad, Hera, agradecida por el valiente, aunque inútil, esfuerzo del cangrejo, lo colocó en los cielos como la constelación de Cáncer. Los historiadores todavía debaten el simbolismo de la hidra, si representa a un enemigo que se refuerza o la lucha contra un vicio que se multiplica si no se ataca de raíz. Heracles ha demostrado fuerza e ingenio, pero las tareas que le esperan lo llevarán mucho más lejos. Después de enfrentarse a monstruos y bestias, los trabajos de Heracles adquieren una escala geográfica. Euristeo, cada vez más desesperado por deshacerse de él, le asigna tareas que lo envían a los confines del mundo conocido. El 10º trabajo es un ejemplo perfecto: robar el ganado de 1900 Gerión. Gerión es un monstruo de 3 cuerpos que vive en la isla de Eritea, la Roja, situada en el extremo occidental del mundo, más allá de las columnas que un día llevarán el nombre de tu hijo. Para llegar allí, Heracles debe cruzar el desierto de Libia. Frustrado por el calor abrasador, en un acto de audacia increíble, dispara una flecha al sol, Helios. Helios, en lugar de enfadarse, se siente impresionado por su descaro y le presta su copa dorada, una embarcación mágica que le permite navegar por las aguas del océano. Al llegar a la isla, Heracles despacha al perro guardián de 2 cabezas de Gerión, Ortro, y luego al propio Gerión. Reúne el ganado y emprende el larguísimo viaje de vuelta a Grecia. En su camino, erige 2 grandes columnas a ambos lados del estrecho de Gibraltar para conmemorar su paso, marcando el límite del mundo para los futuros navegantes. Pero es el 12º y último trabajo el que representa el desafío definitivo: descender al inframundo y traer de vuelta a Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas de Hades. Ningún mortal ha regresado jamás de un viaje así. Para prepararse, Heracles es iniciado en los misterios de Eleusis, unos ritos religiosos secretos que se creía que ofrecían una mejor vida después de la muerte. Purificado, desciende a la tierra de los muertos. La atmósfera es sombría, llena de las sombras susurrantes de los difuntos. Encuentra a tu hermano Hades en su trono. Hades, a menudo representado como un villano, es aquí, sorprendentemente razonable. Acepta prestarle a Cerbero, pero con una condición. Heracles debe dominar a la bestia sin usar armas, solo con sus manos. Observas la increíble lucha que se produce. Heracles contra el perro del infierno, una batalla de fuerza pura y voluntad. Finalmente, Heracles somete a la bestia, la echa sobre sus hombros y la arrastra, gruñendo y babeando, fuera del inframundo y hasta la corte de Euristeo. Al ver al monstruoso perro, Euristeo, como era de esperar, salta de nuevo a su jarra de seguridad, gritando de terror. Se dice que la saliva de Cerbero, al caer sobre la tierra, dio origen a la primera planta de acónito, una flor venenosa
Los historiadores debaten la función de la catabasis o descenso al inframundo en la mitología heroica, si es una prueba literal, una muerte y renacimientos simbólicos, o la adquisición de conocimientos secretos. Tu hijo ha logrado lo imposible, es libre de su servidumbre, su fama es ahora legendaria. Mientras su historia se asienta, tu atención se desplaza a otro de tus hijos heroicos, uno cuya saga depende menos de la fuerza bruta y más de la astucia y los regalos divinos. Con los trabajos de Heracles concluidos, tu mirada divina retrocede en el tiempo, hacia otro de tus hijos, Perseo. Su historia es una vorágine de profecías, monstruos y una dependencia casi total de la ayuda divina, demostrando que a veces el heroísmo consiste en saber a quién pedir ayuda. Todo comienza con una profecía aterradora para el rey. Acrisio de Argos, un oráculo, le advierte que será asesinado por su propio nieto. Para evitar este destino, Acrisio encierra a su única hija, Dánae, en una cámara subterránea de bronce, lejos de la vista de todos los hombres, pero no de la tuya. Viendo su belleza y soledad, encuentras una forma de llegar a ella. Te transformas en una lluvia de oro que se filtra por el techo de la prisión, bañándola en tu esencia divina. De esta unión nace Perseo. Acrisio, aterrorizado pero sin atreverse a matar, directamente a su propio nieto y a la madre, los mete en un cofre de madera y los arroja al mar. El cofre navega a la deriva hasta que llega a la isla de Serifos, donde es encontrado por un amable pescador llamado Dictis, que acoge a Dánae y a Perseo. Pasan los años. Perseo se convierte en un joven fuerte, pero el hermano de Dictis, el rey de la isla, Polidectes, se enamora de Dánae y ve a Perseo como un obstáculo. Para deshacerse de él, trama un plan. Anuncia que va a casarse y que todos sus súbditos deben traerle un caballo como regalo de bodas. Perseo, que es pobre y no tiene caballos, en un arrebato de orgullo juvenil, presume de que podría traerle cualquier otra cosa que el rey deseara, incluso la cabeza de la gorgona Medusa. Polidectes se aferra a esta jactancia. Es la misión perfecta, una sentencia de muerte segura. Las gorgonas son 3 hermanas monstruosas, pero solo Medusa es mortal. Su mirada es tan terrible que convierte en piedra a cualquier ser vivo que la mire. Directamente. Sabes que Perseo no tiene ninguna posibilidad por sí solo. Es aquí donde interviene la familia. Envías a 2 de tus hijos más listos, Hermes y Atenea, para que lo ayuden. Ellos lo guían en su búsqueda. Primero, lo llevan a las Grallas, 3 ancianas hermanas que comparten un solo ojo y un solo diente entre ellas. Perseo, siguiendo el consejo de Hermes, les arrebata el ojo cuando se lo están pasando y se niega a devolverlo hasta que le revelen el paradero de las ninfas del norte. Las ninfas le proporcionan el equipo de superhéroe que necesita: unas sandalias aladas para volar, una bolsa mágica llamada Kibisis para guardar la cabeza de forma segura, y el yelmo de la oscuridad de Hades, que lo hace invisible. Hermes le da una hoz de adamantino. Con este equipamiento divino, Perseo vuela hasta la guarida de las gorgonas. Las encuentra dormidas. Para evitar su mirada petrificante, utiliza el reflejo de su escudo de bronce pulido como un espejo. Invisible gracias al yelmo, se abalanza sobre Medusa y con un solo golpe certero de la hoz, la decapita. Del cuello cortado de Medusa surgen 2 seres, el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Perseo mete la cabeza silbante en la bolsa y escapa volando, mientras las otras 2 gorgonas se despiertan, chillando de rabia. La imagen de la cabeza de Medusa, el Gorgoneion, se convirtió en un poderoso símbolo para alejar el mal en la antigua Grecia. Perseo tiene el trofeo, pero su aventura está lejos de terminar. Mientras Perseo vuela hacia su hogar con su macabro trofeo, tu atención divina se desplaza a otra gran ciudad, Atenas, y a su héroe fundador, Teseo. Su historia es una de autodescubrimiento, de reclamar su derecho de nacimiento y, por supuesto, de matar monstruos por el camino. Observas a Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas, o quizás de tu hermano Poseidón. Su linaje es un tema de debate. Crecer hasta convertirse en un joven fuerte y decidido.
Para demostrar su valía, debe completar una tarea que su padre le dejó: levantar una enorme roca bajo la cual se esconden una espada y unas sandalias, prueba de su herencia real. Con su fuerza casi divina, lo consigue. En lugar de tomar la ruta segura por mar hacia Atenas, elige el peligroso camino por tierra, decidido a limpiar la senda de villanos. Su viaje se convierte en una serie de mini-trabajos heroicos, enfrentándose a bandidos famosos como Procusto, el posadero que estiraba o cortaba a sus huéspedes para que encajaran en su cama. Teseo le da a Procusto una dosis de su propia y terrible medicina. Llega a Atenas como un héroe consumado, pero encuentra la ciudad sumida en el luto. Una sombra se cierne sobre Atenas, un antiguo tributo que deben pagar al poderoso rey Minos de Creta. Cada 9 años, Atenas debe enviar a 7 de sus jóvenes más nobles y 7 de sus doncellas más hermosas a Creta. Allí no son esclavos, sino sacrificios. Son arrojados a un inmenso y complejo laberinto, diseñado por el genio inventor Dédalo, para ser devorados por el Minotauro, una criatura aterradora con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Teseo, con el corazón lleno de un propósito heroico, anuncia que se ofrecerá voluntario como uno de los tributos. Jura ante su pueblo que entrará en el laberinto, matará a la bestia y pondrá fin al sangriento sacrificio para siempre. Navega hacia Creta. Allí, su apariencia noble y su confianza capturan la atención de la hija del rey Minos, la princesa Ariadna. Se enamora perdidamente de él y decide traicionar a su padre para salvarlo. El romance de verano más rápido de la historia. A escondidas, le da a Teseo 2 cosas: una espada afilada y, lo más importante, un ovillo de hilo. El plan, ideado por Dédalo, es simple pero brillante. Teseo debe atar un extremo del hilo a la entrada del laberinto y desenrollarlo a medida que avanza. Es el primer sistema de navegación GPS del mundo, de baja tecnología, pero muy eficaz. Lo sigues mientras entra en la oscuridad del laberinto. Los pasillos giran y se retuercen de forma antinatural. El aire es denso, huele a piedra fría, a humedad y a un miedo antiguo. A lo lejos, escuchas un rugido bajo y gutural que no es del todo humano. El palacio de Cnosos, con su compleja estructura, es considerado la base histórica del laberinto. Los historiadores todavía debaten si el mito del tributo ateniense representa una memoria distorsionada de la dominación política de la Creta minoica sobre la Grecia continental. Teseo se adentra más en la oscuridad, con el hilo de la vida desenrollándose detrás de él. Mientras Teseo se adentra en la oscuridad del laberinto, tu mirada omnisciente se vuelve hacia otra gran aventura, una que no involucra a un héroe solitario, sino a todo un equipo de élite en la mayor expedición marítima de la era heroica. Te centras en Jasón, un príncipe legítimo, a quien su tío Pelias le usurpó el trono de Iolco. Un oráculo le había advertido a Pelias que tuviera cuidado con un hombre que llevara una sola sandalia. Jasón, en su camino para reclamar su trono, pierde una sandalia mientras ayuda a una anciana, que no es otra que tu esposa Hera disfrazada, a cruzar un río. Cuando Jasón se presenta en la corte, Pelias ve la sandalia solitaria y el pánico se apodera de él. Para deshacerse de este sobrino tan peligroso, le asigna una misión aparentemente imposible: viajar a la lejana tierra de la Cólquida, en el extremo oriental del Mar Negro, y traer de vuelta el vellocino de oro. Este vellocino, la piel de un carnero alado, mágico que una vez salvó a un antepasado, está clavado en un árbol en un bosque sagrado, custodiado por un dragón que nunca duerme. Jasón, valiente y decidido, acepta el desafío. Con la ayuda de Atenea, construye un barco magnífico, el Argo, el más grande y rápido jamás visto. Luego, hace un llamamiento a los héroes de toda Grecia. La respuesta es asombrosa. Se reúnen los vengadores de la mitología griega, el propio Heracles, en algunas versiones, la cazadora Atalanta, la única mujer, el músico, Orfeo, cuyas canciones podían mover las rocas, los gemelos divinos Cástor y Pólux, e incluso el padre de Teseo, Egeo. Son los argonautas,
Estás con ellos cuando izan las velas. Sientes la emoción de la aventura, el viento en tu cara, la camaradería de los héroes más grandes del mundo, reunidos en una sola embarcación. El viaje es un catálogo de peligros. El Argo debe navegar a través de las Symplegades, dos rocas gigantes que chocan entre sí, aplastando cualquier barco que intente pasar. Se enfrentan a las arpías, criaturas repugnantes, mitad mujer y mitad pájaro, que atormentan a un rey ciego. El mito del viaje de los argonautas al Mar Negro podría reflejar las primeras y peligrosas expediciones griegas de colonización y comercio en esa región rica en oro y otros recursos. Como curiosidad, el barco Argo tenía una pieza de madera parlante de un roble sagrado de Dódona incrustada en su proa por Atenea. Esta viga podía dar profecías, actuando como un oráculo a bordo. Un barco que habla es genial, pero probablemente se vuelve molesto en un viaje largo, con constantes «¿ya llegamos?». Los historiadores todavía debaten la composición de la lista de los argonautas, si es una superproducción que reúne a héroes de diferentes épocas, o si refleja alianzas tribales reales. Tras superar innumerables peligros, los argonautas finalmente llegan a la Cólquida, pero el rey Eetes no tiene intención de entregar el Vellocino. Los desafíos más grandes de Jasón apenas han comenzado, y su éxito final no dependerá de la fuerza de sus héroes, sino de la magia y la traición de la propia hija del rey. La era de las misiones individuales contra monstruos está llegando a su fin. Tu atención se siente atraída por un evento que no consumirá a un solo héroe, sino a toda una generación. Un conflicto que sumergirá al mundo mortal en una guerra total, todo por una manzana dorada. Te encuentras en la boda del héroe Peleo y la ninfa marina Tetis. Es la fiesta del siglo, y todos los dioses están invitados. Bueno, casi todos. Eris, la diosa de la discordia, ha sido deliberadamente excluida de la lista de invitados. Ofendida, aparece sin ser invitada y arroja una manzana de oro macizo en medio de los dioses reunidos. En la manzana están grabadas las palabras «para la más bella». Al instante, 3 de las diosas más poderosas se lanzan a por ella: tu esposa Hera, tu hija Atenea y la diosa del amor, Afrodita. La discusión es inmediata y feroz. Te piden que seas el juez, pero tú, en un raro acto de prudencia, declinas. Delegas la decisión en un mortal, el príncipe troyano Paris, que vive como un simple pastor en el monte Ida. Hermes escolta a las 3 diosas ante el atónito París. Cada una le ofrece un soborno. Hera le ofrece poder, el dominio sobre todo el continente de Asia. Atenea le ofrece sabiduría y una gloria inmarcesible en la batalla. Pero Afrodita le ofrece algo mucho más tangible y atractivo para un joven: el amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta. Helena, una de tus propias hijas con la mortal Leda, ya está casada con Menelao, el rey de Esparta. París, tomando una decisión que sellará el destino de su ciudad, le entrega la manzana a Afrodita. Hera y Atenea, consumidas por la furia de haber sido despreciadas, juran vengarse de París y de todo su pueblo. Poco después, París viaja a Esparta. Menelao lo acoge con toda la hospitalidad debida a un príncipe visitante, pero París traiciona esa hospitalidad de la peor manera posible. Persuade a 1900 Helena, cuyo grado de consentimiento es un eterno debate, para que abandone a su marido y huya con él a Troya, llevándose gran parte del tesoro del rey. Cuando Menelao descubre la traición, su furia es inmensa. Invoca el juramento de Tíndaro, un pacto que todos los antiguos pretendientes de Helena hicieron para defender su matrimonio. Su hermano, el poderoso rey Agamenón de Micenas, utiliza el pacto para reunir a los ejércitos de todos los reinos griegos. Observas cómo una flota masiva, 1000 barcos según el poeta, se congrega en el puerto de Áulide. Es la mayor fuerza militar jamás vista, lista para zarpar hacia Troya, derribar sus muros y recuperar a su reina. Los historiadores debaten si la guerra de Troya fue un evento histórico. Aunque se ha excavado la ciudad de Troya y hay pruebas de su destrucción violenta en la época correcta,
La escala y la causa romántica del conflicto son probablemente adornos poéticos. La guerra está a punto de comenzar. La vasta flota griega cruza el mar Egeo y desembarca en las playas ante la poderosa ciudad de Troya. El primer asalto es un fracaso. Los muros de la ciudad, construidos según la leyenda por Poseidón y Apolo, son inexpugnables. Lo que los griegos esperaban que fuera una campaña rápida se convierte en un asedio largo y brutal. Observas cómo pasan los años. 1, 2, 5, 9 años. La guerra se convierte en una rutina monótona y sangrienta. Los días se llenan de incursiones en las tierras circundantes para conseguir provisiones y de escaramuzas frente a las puertas eseas de la ciudad, seguidas de noches de tensa calma en el campamento de la playa. Es una guerra de desgaste que consume las vidas y los espíritus de ambos bandos. A lo largo de esta década, llegas a conocer a los grandes campeones. Del lado de los aqueos está el comandante supremo, Agamenón, arrogante pero poderoso, el astuto Odiseo de Ítaca, maestro de la estrategia, el gigantesco Áyax, una muralla humana, pero su estrella más brillante es Aquiles, el príncipe de los Mirmidones. Como hijo de una diosa, es casi invulnerable, increíblemente rápido y el guerrero más letal del mundo. Es ese jugador de tu equipo que está tan roto que casi parece que hace trampas. Del lado de los troyanos, el anciano rey Príamo observa desde las murallas, mientras sus hijos lideran la defensa. El más grande de todos ellos es Héctor, el príncipe heredero. A diferencia de Aquiles, que lucha por la gloria personal, Cleos, Héctor lucha por su ciudad, su familia y su pueblo. Es valiente, noble y el único guerrero capaz de enfrentarse a Aquiles en igualdad de condiciones. Los dioses también se involucran profundamente, convirtiendo la guerra mortal en su propio campo de juego. Hera y Atenea, que nunca perdonaron a Paris, apoyan incondicionalmente a los griegos, interfiriendo constantemente para ayudarles. Afrodita, que le debe una a Paris, junto con Apolo y Ares, el dios de la guerra, luchan por los troyanos. Tú intentas mantener una apariencia de neutralidad, sopesando los destinos de los hombres en tu balanza de oro, pero incluso tú te ves arrastrado por las pasiones y lealtades del conflicto. La guerra se alarga, una década de campamento en una playa polvorienta, luchando contra los mismos tipos día tras día. Es la peor vacación de verano de la historia. En el 10º y último año de la guerra, el punto de inflexión no llega por una brillante estrategia troyana, sino por un conflicto interno que amenaza con destruir al ejército griego desde dentro. La disputa estalla entre los dos líderes más poderosos de los aqueos, Agamenón y Aquiles. En un acto de arrogancia suprema, Agamenón utiliza su autoridad como comandante para arrebatarle a Aquiles a una de sus cautivas de guerra, la joven Briseida. Para un héroe homérico, esto es mucho más que perder una posesión. Es un ataque público y devastador a su honor. Tim, el valor más preciado de un guerrero. Humillado y enfurecido, Aquiles toma una decisión drástica. Se retira de 1900. La guerra. Él y sus temibles soldados mirmidones volverán a sus tiendas y no levantarán una lanza hasta que su honor sea restaurado. Reza a su madre, la diosa Tetis, quien a su vez te persuade a ti, Zeus, para que favorezcas a los troyanos en la batalla, para que los griegos sientan el peso de la ausencia de Aquiles. Sin su mejor guerrero, la suerte de los griegos se desploma. Héctor y los troyanos, envalentonados, lanzan una ofensiva masiva, haciendo retroceder a los aqueos hasta sus propios barcos, amenazando con incendiar toda la flota y poner fin a la guerra con una victoria troyana. La situación es desesperada. El mejor amigo de Aquiles, Patroclo, no puede soportar ver a sus compañeros masacrados. Le ruega a Aquiles que le permita unirse a la lucha. Aquiles, terco en su ira pero conmovido por la lealtad de su amigo, cede. Le permite a Patroclo llevar su armadura divina para infundir miedo en los troyanos, pero con una orden estricta. Debe regresar una vez que haya hecho retroceder a los troyanos de los barcos y no perseguirlos hasta las murallas de Troya. Patroclo entra en la batalla
y el efecto es inmediato. Los troyanos, al ver la famosa armadura, creen que Aquiles ha vuelto y entran en pánico. Pero Patroclo, embriagado por el éxito, ignora la orden, persigue a los troyanos en retirada hasta las mismas murallas de la ciudad. Allí, su destino se sella. Es aturdido por el dios Apolo, herido por un soldado troyano y finalmente rematado por Héctor. La noticia de la muerte de Patroclo llega a Aquiles y su dolor es titánico, una tormenta de angustia que se transforma en una rabia monumental y asesina. Su orgullo herido se olvida, ahora solo busca venganza. Se reconcilia con Agamenón, se pone una nueva armadura forjada por Hefesto y regresa al campo de batalla como una fuerza de la naturaleza. Busca a un solo hombre, Héctor. Héctor, sabiendo que no puede ganar, se enfrenta a él para defender el honor de su ciudad. El duelo es breve y brutal. Aquiles mata a Héctor, pero su furia no se sacia. En un acto de profanación, ata el cuerpo de Héctor a su carro y lo arrastra por el polvo alrededor de las murallas de Troya, ante los ojos horrorizados de su esposa y sus padres. Poco después, el propio destino de Aquiles se cumple cuando una flecha disparada por Paris y guiada por Apolo lo alcanza en su único punto vulnerable, el talón. Los dos mayores héroes de la guerra han muerto. El conflicto está de nuevo en un punto muerto, y los muros de Troya siguen en pie. Con la muerte de Héctor y Aquiles, la guerra se ha convertido en un atolladero de agotamiento. 10 años de lucha han demostrado que la fuerza bruta no puede derribar los muros de Troya. Los griegos, desmoralizados, se dan cuenta de que necesitan algo más. Necesitan un truco, un engaño tan audaz que pueda tener éxito donde los héroes han fracasado. Y en el consejo de guerra, todas las miradas se vuelven hacia el hombre conocido por su astucia, el maestro del ingenio. Odiseo de 1900. Ítaca. Observas cómo el plan se forma en su mente. Es brillante, arriesgado y completamente inesperado. Los griegos fingirán que se rinden. Construirán una ofrenda masiva para la diosa Atenea, un caballo de madera gigante para asegurar un viaje seguro a casa. Pero el caballo estará hueco. Dentro, Odiseo y una pequeña fuerza de élite de los mejores guerreros griegos se esconderán. El resto del ejército quemará su campamento, subirá a sus barcos y zarpará, pero no para volver a casa. Se esconderán detrás de la cercana isla de Ténedos, fuera de la vista de Troya, esperando la señal. El plan se pone en marcha. El caballo, una estructura colosal, se erige en la playa. Odiseo y sus hombres más valientes se meten en el vientre oscuro y claustrofóbico de la bestia de madera. Los barcos griegos se alejan, los troyanos se despiertan a la mañana siguiente y no pueden creer lo que ven. El campamento enemigo, que ha sido una monstruosidad en su costa durante una década, está vacío y en 1900 llamas. La guerra ha terminado. La euforia se apodera de la ciudad. Encuentran a un solo soldado griego, Sinón, que ha sido dejado atrás. Él interpreta su papel a la perfección, contando una historia convincente sobre cómo escapó de ser sacrificado por los suyos y cómo el caballo es una ofrenda para aplacar a Atenea. Afirma que los griegos lo construyeron tan grande a propósito, para que los troyanos no pudieran meterlo en su ciudad, porque si lo hicieran, la protección de Atenea haría a Troya inexpugnable. A pesar de las terribles advertencias del sacerdote Laocoonte, quien declara: temo a los griegos incluso cuando traen regalos, y es prontamente devorado junto a sus hijos por serpientes marinas, una señal bastante obvia, dirías tú, y de la profetisa Casandra, maldecida para que nunca nadie crea sus verdaderas profecías, los troyanos caen en la trampa. En su júbilo, derriban parte de sus propios muros indestructibles para arrastrar el caballo a la ciudad. Esa noche, Troya celebra. El vino corre libremente, la música resuena. La ciudad, por primera vez en 10 años, duerme profundamente, borracha de victoria. Mientras tanto, en la oscuridad del caballo, sientes la tensión y la espera silenciosa. La noche es profunda sobre Troya. Dentro del caballo,
El aire es denso y el silencio absoluto. Entonces, una trampilla se abre en el vientre de la bestia. Odiseo y sus guerreros descienden en silencio. Rápidamente, someten a los centinelas borrachos y corren hacia las puertas principales de la ciudad, abriéndolas de par en par. En ese momento, la flota griega, que había regresado al amparo de la oscuridad, entra en la ciudad. El saqueo de Troya es absoluto y despiadado. La ciudad que resistió durante 10 años cae en una sola noche de fuego y acero. La gran guerra de la era heroica ha terminado. Ahora sigues al héroe que la ganó con su ingenio, Odiseo, con sus 12 barcos cargados de tesoros y el corazón lleno de anhelo por su hogar, zarpa hacia su rocosa isla de Ítaca. Espera un viaje corto y triunfal. Está a punto de descubrir cuán equivocado está. Su primera parada es la tierra de los Cícones. Sus hombres, todavía con la mentalidad de la guerra, saquean la ciudad. Odiseo les insta a irse rápidamente, pero ellos, arrogantes por la victoria, se niegan y celebran un festín en la playa. El retraso permite a los Cícones pedir refuerzos. Atacan al amanecer y Odiseo pierde a muchos de sus hombres antes de poder escapar. Inmediatamente después, una tormenta enviada por los dioses enfurecidos azota su flota durante 9 días. Al 10º día, llegan a la tierra de los comedores de loto. El lugar es extrañamente pacífico, casi de ensueño. Los nativos ofrecen a la tripulación su comida, la flor de loto. Los hombres que la prueban experimentan un cambio inmediato. Toda su ambición, su dolor, su anhelo de hogar, todo se desvanece. Solo queda un deseo abrumador: quedarse en esa tierra tranquila y seguir comiendo loto para siempre. Odiseo tiene que arrastrar a sus hombres, llorando y suplicando que los dejen, de vuelta a los barcos y atarlos a los bancos de los remeros para poder zarpar. Es como ser el único amigo sobrio al final de una fiesta muy larga, tratando de llevar a todos a casa. El episodio de los comedores de loto es un primer indicio de que los peligros de este viaje no serán solo monstruos físicos, sino también tentaciones que atacan la mente y el alma. Los historiadores han especulado que la base del loto podría ser una planta real con efectos narcóticos conocida por los antiguos marineros. El viaje de Odiseo apenas ha comenzado y ya ha perdido hombres por la violencia y casi los pierde por la apatía. El camino a casa será mucho más largo de lo que jamás imaginó. Después de escapar de la apatía narcótica de los comedores de loto, la pequeña flota de Odiseo llega a una isla exuberante y aparentemente deshabitada. La curiosidad, el rasgo definitorio de Odiseo, lo impulsa a explorar. Con 12 de sus mejores hombres, se adentra en una cueva enorme. Es el hogar del cíclope Polifemo, un pastor gigante de un solo ojo e hijo de tu hermano Poseidón. Cuando Polifemo regresa con su rebaño, bloquea la entrada de la cueva con una roca que 20 hombres no podrían mover, atrapándolos dentro. Sin piedad, agarra a 2 de los hombres de Odiseo y se los come crudos. Atrapado y viendo a sus hombres ser devorados, Odiseo elabora un plan desesperado. Le ofrece al cíclope el vino increíblemente fuerte que trajo consigo. Polifemo, que nunca había probado el vino, se emborracha rápidamente y le pregunta a Odiseo su nombre. Odiseo, astutamente, responde: «Mi nombre es Nadie». Cuando el gigante cae en un sueño etílico, Odiseo y sus hombres afilan un gran tronco de olivo, lo endurecen al fuego y clavan la punta ardiente en el único ojo del cíclope. El gigante se despierta con un grito de dolor, completamente ciego. Sus compañeros cíclopes oyen sus gritos y le preguntan desde fuera de la cueva qué pasa. «¡Nadie me está hiriendo! ¡Nadie me está matando!», ruge Polifemo, y los otros cíclopes se van, pensando que está sufriendo una plaga enviada por los dioses. Para escapar, Odiseo ata a sus hombres bajo los vientres de las ovejas más grandes de Polifemo. Él mismo se aferra al vellón del carnero más grande. A la mañana siguiente, el cíclope ciego abre la cueva para dejar salir a su rebaño a pastar, palpando el lomo de cada animal.
para asegurarse de que ningún hombre cabalga sobre ellos. El plan funciona. Una vez a salvo en su barco, Odiseo, en un momento de arrogancia fatal, le grita su verdadero nombre al cíclope. Polifemo, ahora sabiendo a quién maldecir, reza a su padre Poseidón, pidiéndole que haga que Odiseo nunca regrese a casa, o que si lo hace, sea tarde, solo y encontrando un mundo de dolor. Poseidón escucha la oración. Más tarde, llegan a la isla de Ea, hogar de la hechicera Circe. Ella invita a la mitad de la tripulación de Odiseo a su palacio, les ofrece un festín y luego, con un toque de su varita, los convierte en cerdos. Un superviviente aterrorizado advierte a Odiseo, con la ayuda del dios Hermes, que le da una hierba mágica llamada Moli para contrarrestar sus hechizos. Odiseo se enfrenta a Circe. Cuando su magia falla, él la domina y la obliga a devolver a sus hombres a su forma humana. Sin embargo, el peligro de Circe es también su seducción. Odiseo y su tripulación se quedan en su isla durante un año entero, en un lujo y un placer que les hace olvidar su hogar. La figura de Circe es fascinante. Los historiadores debaten si representa una amenaza femenina que busca domesticar y desviar al héroe masculino de su propósito. Finalmente, su tripulación le recuerda su objetivo e insisten en partir. Circe accede a dejarlos ir, pero les dice que antes de que puedan volver a casa, deben hacer un viaje que pocos se han atrevido a intentar. Deben viajar al inframundo. La orden de Circe es escalofriante. Para encontrar el camino a casa, Odiseo debe primero viajar a los confines del mundo y entrar en la tierra de los muertos. Sigues al héroe en su catabasis, su descenso al inframundo. No lucha para entrar, sino que realiza los rituales que Circe le enseñó, y las almas de los muertos, las sombras, acuden a él. Allí, habla con el espíritu del profeta ciego Tiresias, quien le confirma la maldición de Poseidón y le advierte sobre los peligros que le esperan, especialmente la advertencia de no tocar el ganado sagrado del dios del sol, Helios. También se encuentra con el fantasma de su propia madre, que murió de pena esperándolo, y con las sombras de sus compañeros caídos en Troya, como Agamenón y Aquiles. Es una experiencia sombría y aleccionadora que lo fortalece para el resto de su viaje. Armado con este conocimiento, regresa al mundo de los vivos. Con las advertencias de Circe, navega a través de los peligros finales. Se acerca a la isla de las sirenas, cuyo canto irresistible atrae a los marineros a la muerte en sus costas rocosas. Odiseo hace que sus hombres se tapen los oídos con cera de abejas, mientras que él, deseoso de escuchar el canto legendario, ordena que lo aten firmemente al mástil. Luego, debe navegar por el estrecho entre dos monstruos. Escila, una criatura de 6 cabezas que arranca a los marineros de la cubierta de los barcos, y Caribdis, un remolino gigante que se traga barcos enteros. Odiseo elige pasar más cerca de Escila, sacrificando a 6 de sus hombres para salvar al resto de la tripulación y al barco. A pesar de sus advertencias, su tripulación, hambrienta y desesperada, mata y se come algunas de las vacas sagradas de Helios mientras él duerme. Como castigo, tú, Zeus, lanzas un rayo que destruye su último barco. Todos mueren, excepto Odiseo, que se aferra a un trozo de madera. Después de flotar durante días, llega a la isla de Ogygia, hogar de la hermosa ninfa Calipso. Ella lo retiene como su amante durante 7 largos años. Finalmente, los dioses intervienen y le ordenan que lo libere. Tras 20 años de ausencia, 10 en Troya, 10 en el mar, Odiseo finalmente llega a Ítaca, solo y en una balsa improvisada. Atenea lo disfraza de un viejo mendigo. Encuentra su palacio infestado de pretendientes arrogantes que consumen su riqueza y presionan a su fiel esposa, Penélope, para que se case de nuevo. Con la ayuda de su hijo ya adulto, Telémaco, Odiseo planea su venganza. Penélope anuncia un concurso. Se casará con quien pueda tensar el gran arco de Odiseo y disparar una flecha a través de 12 cabezas de hacha. Ninguno de los pretendientes puede siquiera doblar el arco. El mendigo pide una oportunidad. Ante las burlas, tensa el arco sin esfuerzo y realiza el disparo imposible. Entonces,
La masacre comienza. Odiseo, Telémaco y 2 sirvientes leales matan a todos los pretendientes en el gran salón. El rey ha vuelto a casa. El gran salón del palacio de Ítaca está en silencio, limpio de la sangre de los pretendientes. Odiseo, tras una última prueba de reconocimiento por parte de su cautelosa esposa, se reúne finalmente con Penélope. La última gran odisea de la era heroica ha concluido. Desde el Olimpo, observas cómo un tipo diferente de paz se asienta sobre el mundo de los mortales. Las grandes guerras han terminado. Los monstruos más temibles han sido cazados hasta la extinción. Las grandes misiones han sido completadas. La generación de semidioses, esos hijos e hijas de los dioses con mortales, ha vivido sus vidas épicas y sus historias ahora se están convirtiendo en leyendas, en canciones para ser cantadas en los largos inviernos. Sientes un cambio fundamental en el cosmos. El mundo ya no os necesita de la misma manera. Hubo un tiempo en el que caminabais entre los mortales con regularidad, en el que vuestras pasiones y disputas se derramaban directamente en sus vidas. Pero ese tiempo se está desvaneciendo. La brecha entre lo divino y lo mortal se ensancha, convirtiéndose en un abismo. Este nuevo período, que el poeta Hesíodo llamó la Edad del Hierro, es diferente. Es una era de trabajo duro, de sufrimiento, de injusticia y de vidas más cortas. La humanidad, que una vez fue vuestro proyecto, vuestro juguete, ha sido probada hasta el límite. Le disteis el fuego y luego la castigasteis por ello con todos los males imaginables. La sometisteis a monstruos, plagas y guerras cataclísmicas, y de alguna manera ha sobrevivido. Ha demostrado ser resistente, astuta y tenaz. Ahora deben valerse por sí mismos. Sientes una sensación de distanciamiento, un repliegue deliberado. Vuestras intervenciones se vuelven cada vez más raras, vuestra presencia más etérea. La humanidad está ahora a cargo de su propio destino. La ves construir ciudades más grandes, escribir leyes complejas, desarrollar filosofías para tratar de entender el universo que habéis dejado a su cargo. La edad de los mitos se está convirtiendo en la edad de los hombres. El concepto de las 5 edades del hombre de Hesíodo describe esta decadencia, pero es interesante que insertara la edad heroica entre la de bronce y la de hierro, creando un lugar especial en la historia para estas figuras legendarias antes del declive final. Los historiadores debaten si su descripción de la Edad de Hierro era una observación de los tiempos difíciles en los que vivía o una construcción filosófica pesimista. Vosotros, los dioses, no habéis desaparecido. Seguís siendo las fuerzas fundamentales del universo, el cielo, el mar, el sol, la guerra, el amor, pero ya no sois los protagonistas de la historia. Os habéis convertido en el escenario, el telón de fondo sobre el que la humanidad debe ahora escribir su propia historia, con sus propias manos manchadas de sudor y tierra. Y así, mientras la última de las grandes leyendas se desvanece en el tiempo, una quietud reconfortante desciende sobre el mundo. Las batallas han cesado, los gritos de los monstruos se han acallado y los mares tormentosos se han calmado. Te encuentras ahora en un espacio de profunda tranquilidad, envuelto en el silencio que sigue al final de una gran historia. Siente cómo el peso de esas épicas aventuras se disipa suavemente, como la niebla matutina que se levanta para revelar un paisaje sereno. Ya no hay necesidad de luchar, ni de huir, ni de resolver acertijos para salvar tu vida. Todo eso ha quedado atrás, en el reino de los sueños y los mitos. Ahora, solo queda el suave murmullo del presente, un sonido tan tranquilizador como el de las olas lejanas lamiendo una orilla pacífica bajo un cielo estrellado. Imagina que eres un viajero que finalmente ha llegado a casa después de un larguísimo viaje. Siente el alivio de dejar tu pesada carga, la comodidad de un lugar seguro y familiar. El aire a tu alrededor es fresco y limpio, y cada respiración que tomas es más profunda, más lenta, más relajante que la anterior. La oscuridad de la noche no es amenazante, sino protectora, una manta suave que te cubre, aislándote de todas las preocupaciones del mundo.
Los ecos de los héroes y los dioses se desvanecen en susurros distantes, convirtiéndose en parte del suave zumbido del universo. Una nana cósmica, solo para ti. Estás a salvo, estás en calma y estás exactamente donde tienes que estar. Permite que esta sensación de paz te inunde, que calme tu mente y relaje tu cuerpo, llevándote suavemente hacia un sueño profundo y reparador.